como comentaba Alfredo, leído tanto por referencia, tanto a través de otros autores, que si no llega a ser por él, que desde esos años, finales de los años 70, como decía Luis Alberto, empezó a editarlos en nuestro país, a publicarlos, cuando prácticamente además el género en España, ¿verdad?, estaba tan absolutamente marginado, de ahí aquel nombre de marginalia, entre otras cosas, y cuando tan mal se miraba a todos los que nos gustaba la ciencia ficción, la fantasía, el terror. Y desde entonces hasta ahora, pues mantuvo toda esa inmensa productividad, esa actividad imparable, que realmente creo que es asombrosa y que le debemos muchísimo. Porque de hecho mi primer contacto no fue personal, sino fue a través precisamente de la colección de libros que editaba. Yo, siendo bastante enano, iba a la Cuesta de Moyano sistemáticamente todos los domingos, todos los sábados, con mi padre, y allí se compraban religiosamente todas las novedades de la colección de Lirio, y allí se compró la trilogía de las espadas de Moorcock, se compró su edición del Mago de Oz, el Venus en la Concha, la naturaleza de la catástrofe. La Estigia, que tenemos aquí al hijo de su autor. Efectivamente. Todos se compraban religiosamente en la caseta número 24 de otro gran amigo ya fallecido, Alfonso Álvarez Lorencio, que fue también un poco uno de los ejes en torno a los cuales giraba todo este mundo para los que entonces éramos muy jóvenes. Después, efectivamente, yo también participé con Alfredo en esas reuniones de la asociación o de la Sociedad Española de Ciencia Ficción, en las que Paco pues destacaba, como muy bien decía Alfredo, por su presencia y su imponente presencia, tanto a nivel físico y emocional como, insisto, a nivel laboral, a nivel de trabajo, a nivel de rendimiento, porque si yo recuerdo algo muchas veces de esas reuniones es que se hablaba mucho y se hacía poco. Como aparte de aficionados a la ciencia ficción éramos todos españoles, pues aquello era muy, hay que sacar, y el único que hacía algo de verdad era Francisco Arellano, que sacaba los libros, que hizo el boletín, que se enfadaba, y con razón, muchísimo, cuando allí pues eso se decía, vamos a acondicionar una sala de reuniones y tal, y no se hacía. Vamos a hacer una colección de la propia asociación, y no se hacía. Y claro, pues, Paco le llevaba a Dios con todas estas cuestiones, porque él no paraba de editar, no paraba de escribir, no paraba de sacar cosas. Esa fue, pues yo creo que la experiencia compartida con todos nosotros, y yo desde entonces me quedó una impronta que yo creo que en parte se la debo a Paco, y se la debo también un poquito o mucho a Alfonso Álvarez Lorencio y a algunas personas, algunas de ellas presentes aquí y otras por desgracia ya no, pero que me inspiraron a hacer precisamente a seguir ese ejemplo. Trabajar, trabajar y trabajar. No hablar tanto, no perder la fuerza por la boca, quejándonos de lo mal que va el género, de lo mal que se hace aquello, de lo mal, sino decir, venga, pues vamos a escribir, vamos a sacar libros, vamos a lo que sea, a traducir, a editar, etc. Luego ya tengo una anécdota también simpática, y es que a través de la amistad mutua con Fran también, mi primer libro editado y el primer libro que escribí se publicó, que fue pues aquel Goremanía del que todavía acabo de firmar un ejemplar en el año 95, que publicó Alberto Santos, editor. Ese libro se escribió con un ordenador prestado de Paco, porque en aquella época, en el año 95, o sea, yo no tenía ni mucho menos dinero para conseguir un ordenador portátil ni no portátil. No había apenas, bueno, no estaba desde luego normalizado como ahora, y yo estaba trabajando en un libro de fichas de películas de cine, pues al más primitivo y prehistórico estilo, con lápiz, papel y haciendo fichitas en hojas y tal, y al final pues entre Francisco y hablando y tal, me dijo, yo creo que Paco te puede dejar, y efectivamente me dejó un ordenador que ahora mismo sería una pieza de museo cyberpunk o de museo steampunk, con una pantallita verde pequeñita en un extremo que te dejabas los ojos, pero que para mí aquello... Exactamente, una Amstrad. Sí, exactamente. Para mí aquello supuso como un salto cuántico. De repente me puso en 1995 ya en el siglo XXI, y la verdad que me ayudó mucho a terminar el libro en plazo y a poder entregarlo y escribirlo. Así que, de alguna manera, hasta mi primer libro le debo, en muchos aspectos, en muchos sentidos, especialmente prácticos, le debo un gran favor a Francisco Arellano. Después, bueno, yo me fui a vivir a Gijón,
estuvimos mucho tiempo distanciados, pero precisamente en Asturias volvimos a coincidir en varias ocasiones en el Celsius 232, el Festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción, y la verdad es que cuando nos vimos allí fue casi como si no hubiera pasado el tiempo. Enseguida empezamos los dos a recordar los viejos tiempos, nunca mejor dicho, y a quejarnos también de todo, porque hay que quejarse, pero hay que hacer. Y eso es lo que yo creo que el mayor ejemplo que nos ha dado Paco a todos los que somos aficionados y a todos los que nos movemos en este mundillo, es ese. Cuando nos volvimos a ver allí, yo tenía obviamente un montón de ejemplares de su colección. Allí, bueno, pues volvimos a establecer contacto, me pidió un par de textos para la revista que yo hice encantado, y además ahí también, y ya con ello termino, vi que Paco, al mismo tiempo que seguía siendo esa especie de enciclopedia viviente de la arqueología del género fantástico, de la ciencia ficción, que estaba sacando esos incunables y esos textos, muchas veces de autores españoles, de autores franceses, de autores del siglo XIX, de principios del XX, totalmente ignorados y a los que casi nadie prestaría atención y que por tanto pues no se podrían leer si no hubiera sido por él, sino que también seguía con un ojo muy bien puesto en la actualidad y seguía calibrando a los autores que llegaban allí al Celsius, a los autores británicos, estadounidenses, que seguían haciendo cosas que están bien, seguía teniendo un criterio excelente para distinguir el grano de la paja y para decir, este tipo es bueno, aunque tenga 30 años o 40 y sea inglés y esté haciendo novelas de zombies o lo que sea, pero es bueno. Y pedirle colaboraciones, sacar sus libros, mantener relación con ellos. Yo creo que para mí, y ya termino de verdad, ese es el mensaje que a mí me ha dejado Francisco Arellano a lo largo de toda su vida, es ese. Hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que escribir, hay que editar, está muy bien quejarse, hay que pasar revista a la situación, hay que mandar muchas cosas a tomar vientos, hay que mantener una actitud y una dignidad, pero sobre todo no solo de boquilla, no solo por la palabra, sino haciendo, haciendo y haciendo, que es lo que él hizo toda su vida. Nada más.